Entonces, enseguida que vuelva el calor, ¿te pondrás bien? Insistió Heidi, que quería saber a qué atenerse acerca de la salud de la abuelita. Sí, sí, y quizás antes, si Dios quiere, a fin de que pueda volver a trabajar en la rueca. Creí poder levantarme hoy un poco, y seguramente podré hacerlo mañana, contestó la abuela, con voz segura, al ver que la niña estaba inquieta. Sus palabras tranquilizaron, en efecto, a Heidi, que se había asustado al ver por primera vez a la anciana enferma en cama. La contempló un momento con aire de sorpresa. En Frankfurt, la gente se pone el chal para ir de paseo, dijo al fin. ¿Acaso has creído que era para irse a la cama, abuelita? Verás, Heidi, lo he puesto en la cama para no tener frío. ¿Y estoy tan contenta de poseerlo? La colcha es un poco delgada. Pero abuelita, esta cama está más baja del lado donde descansa la cabeza. No es así como una cama ha de estar. Bien lo sé, hija mía, ya me doy cuenta de que estaría mejor como tú dices. La pobre anciana trató de poner la cabeza en un sitio mejor de la almohada, sin conseguirlo, porque ésta era lisa como una tabla. ¿Ves? Esta almohada no ha estado nunca muy llena, y como duermo en ella desde hace tantos años, la he aplastado un poco. Ojalá hubiera yo rogado a Clara que me diera mi cama de Frankfurt, exclamó Heidi. Había en ella 3 grandes almohadones muy repletos, puestos uno encima de otro, a mí me impedían dormir, porque me deslizaba en la cama y a cada momento me veía obligada a subirme, allá en la ciudad se duerme así. ¿Podrías tú dormir de este modo, abuelita? Sí, ya lo creo, de esa manera se está muy abrigada, y con la cabeza alta se puede respirar más fácilmente. Pero no hablemos más de esto, hay tantos viejos enfermos en el mundo que no tienen lo que yo, gracias a Dios. ¿No recibo cada día un panecillo blanco y tierno? No tengo ese chal que tanto me abriga, y no vienes tú a verme siempre que puedes. No deseo más, Heidi. Y. Ahora, ¿quieres leerme hoy un poco? Heidi fue corriendo a la otra habitación para buscar el libro. Recorrió rápidamente todas las bellas canciones que ahora conocía tan bien. Después de haber estado tanto tiempo sin leerlas, experimentaba una gran alegría al volver a hallar los versos que amaba. La anciana escuchaba con las manos entrelazadas, la expresión de pena en su rostro habíase trocado por una gozosa sonrisa, como si hubiera tenido una gran suerte. Heidi se detuvo de pronto en su lectura. Abuelita, ¿acaso estás ya curada? Me hace tanto bien escucharte, Heidi, que me siento mejor. Acaba esta canción, ¿quieres? La niña leyó la canción hasta el fin, y cuando llegó a los últimos versos, cuando se haga la noche en mis ojos ya fríos, mi alma será envuelta por el fulgor del cielo y entraré sin temor en el valle sombrío, entraré como el ser que regresa a su suelo, la abuelita los repitió varias veces, mientras una expresión de feliz esperanza iluminaba su rostro. Al verlo, Heidi se sintió también alegre. Recordó enseguida la bella y luminosa tarde de su regreso a la montaña, llena de alegría, exclamó, abuelita, yo sé muy bien cómo es cuando una regresa a la patria. La buena anciana no respondió, pero había oído bien, y la expresión de su rostro, que tanto gustara a Heidi, no se borró. Al cabo de un momento, la niña continuó, ya está oscureciendo, abuelita, y es preciso que me marche a casa. Estoy muy contenta de que te encuentres mejor. La anciana cogió una de las manos de Heidi y la estrechó fuertemente mientras le decía, sí, ya estoy nuevamente alegre. Y estoy mejor también aunque tenga que quedarme todavía largo tiempo en cama. Mira, hija mía, nadie puede comprender, sin haberlo pasado, lo que significa hallarse en un lecho y sola en la habitación durante días y semanas, sin escuchar nunca una palabra de nadie y sin ver el más pequeño rayo de sol. Entonces le ocurren a una pensamientos muy tristes. Cree que jamás volverá a levantarse y se le hace irresistible tanta pena. Pero cuando escuchamos palabras como las que acabas de leerme, parece como si una gran luz se hiciera en nuestro corazón y lo llenara de alegría. La abuelita dejó entonces la mano de la niña, ésta dio a la anciana las buenas noches, entró corriendo en la habitación contigua y se marchó rápidamente con Pedro, porque, mientras tanto, habíase hecho de noche y era preciso regresar. Pero en el firmamento brillaba la luna y proyectaba sobre la nieve una claridad tan grande, que hubiérase dicho que el día iba a nacer de nuevo en aquel momento. Pedro preparó su trineo y se sentó en la parte delantera, e Heidi montó detrás de él, y así, vertiginosamente, se deslizaron montaña abajo. Más tarde, cuando Heidi descansaba en su hermosa cama de heno, detrás de la estufa, comenzó a pensar en la abuela que tan mal dormía en su camastro,
luego en todo lo que le había dicho, en aquella luz que las canciones encendían en su pecho. Si la pobre abuelita pudiera escuchar todos los días esas palabras tan buenas, pronto se pondría mejor, se dijo la niña. Pero bien sabía que transcurriría una semana, o acaso 2, antes de que pudiera volver a subir a la choza. Este pensamiento la afligió y se quedó largo rato pensando en lo que podría hacer para que la anciana pudiera escuchar las canciones todos los días. De pronto se le ocurrió un medio, y tanto se alegró de haberlo hallado, que hubiese querido que fuese de día para poner manos a la obra. Luego se incorporó en la cama con un movimiento rápido y juntó las manos, pues a fuerza de reflexionar no había rezado aún la oración de la noche, y jamás quería olvidarse de decirla. Cuando hubo dirigido de todo corazón sus súplicas a Dios, rogando por la abuelita y el abuelito, la niña se acostó de nuevo en su muelle cama de heno y durmió profunda y tranquilamente hasta el amanecer. Capítulo 19. Continúa el invierno. Al día siguiente, Pedro bajó de la montaña en trineo y llegó a tiempo para entrar puntualmente en la escuela. La comida para el mediodía la llevaba en la mochila. En Dorfli, los muchachos que vivían muy lejos y no podían ir al mediodía a sus casas se quedaban en la escuela. Allí se sentaban sobre los pupitres, apoyados los pies en el banco, y en esta postura, extendiendo sus raciones sobre las rodillas, comían mientras los demás chicos iban a sus casas a comer. Aquellos que de este modo se quedaban en la clase podían comer y luego jugar a sus anchas hasta la 1 de la tarde, hora en que empezaban de nuevo las lecciones. Después de asistir a clase, Pedro iba todos los días a casa del viejo de los Alpes para hacer una visita a Heidi. Aquel día, cuando entró en la gran sala, Heidi, que ya lo aguardaba, se precipitó hacia él y exclamó: «Pedro, yo sé una cosa». «Dila», respondió Pedro. «Es preciso que aprendas ya a leer». «Ya he aprendido». «Bien, Pedro, pero no es así como quiero decir», continuó Heidi con viveza. «Yo quiero decir que sepas leer de corrido». «No puedo», replicó Pedro. «Es que nadie lo creerá». «Yo tampoco lo creo», dijo Heidi muy decidida. «La abuelita de Frankfurt sabe muy bien que esto no es cierto, y fue ella la que me dijo que no lo creyese». A Pedro le causó gran sorpresa esta noticia. «Yo te enseñaré a leer, yo sé muy bien cómo se hace eso», continuó Heidi. «Y cuando sepas leer, serás tú quien leerás todos los días una canción o 2 a la abuelita». «No puedo», murmuró Pedro por segunda vez. Heidi se indignó ante aquella oposición a una cosa buena y justa que ella deseaba vivamente ver realizada. De pie delante de Pedro, y mirándolo con ojos centelleantes de cólera, la niña le dijo con tono amenazador: «Ahora voy a decirte lo que te sucederá si persistes en no querer aprender. Tu madre ha dicho ya 2 veces que tú has de ir también a Frankfurt para aprender allí toda clase de cosas. Yo conozco muy bien aquella escuela, se trata de una casa muy grande de piedra que Clara me enseñó cuando paseábamos por allí. No es solamente una escuela para chicos como tú. Allí veía yo entrar en el edificio gran número de ellos al mismo tiempo, todos van vestidos de negro como si fuesen a la iglesia, y llevan grandes sombreros negros, tan altos como, fíjate, eran así de altos», y Heidi indicó con la mano la altura de los sombreros negros. Un estremecimiento sacudió el cuerpo de Pedro de arriba abajo. «Y será necesario que entres a la escuela junto con todos esos señores», continuó Heidi con calor. Capítulo 20. Los amigos de Frankfurt se ponen en camino. Había llegado el mes de mayo. De todas las alturas cercanas, los torrentes precipitaban su enorme caudal en el valle. Una cálida atmósfera envolvía los Alpes reverdecidos. El sol acababa de fundir las últimas nieves, y sus rayos vivificadores habían despertado las primeras flores en los prados. La brisa primaveral movía las ramas de los pinos para despojarlas de las viejas agujas que pronto habían de ser sustituidas por un ropaje nuevo, de un verde claro y tierno. Muy alta, en los aires, el águila desplegaba nuevamente sus alas. Alrededor de la cabaña, el sol de mayo calentaba el suelo y acababa de secar los últimos vestigios de humedad. Heidi se hallaba otra vez en la montaña. Iba y venía de un sitio a otro y no sabía qué admirar más de todo cuanto veía. A veces escuchaba el ruido del viento que desde la cima soplaba cada vez más fuerte, y se precipitaba al fin sobre los 3 pinos sacudiendo sus ramas con arrebatos de salvaje alegría. Heidi, fuera de sí de contenta, unía a aquel ruido sus alegres gritos y se dejaba llevar del viento con riesgo de ser arrastrada como una hoja. Otras veces iba corriendo a sentarse en el prado, delante de la cabaña, allí donde más calentaba el sol, para averiguar cuántos capullos estaban a punto de abrirse y cuántas flores ya abiertas.
Había también miríadas de inofensivos mosquitos que revoloteaban, ebrios de alegría, en el aire. Heidi se sentía poseída de la alegría de cuanto la rodeaba, respiraba profundamente el aliento primaveral que se elevaba de la tierra vivificada y le parecía que jamás los Alpes habían sido tan bellos. Los 1000 pequeños insectos participaban, sin duda, de su felicidad, porque su incesante zumbido semejaba una canción que invitase a todos los seres a subir a los Alpes. De cuando en cuando, desde el pequeño cobertizo detrás de la cabaña, se oían los golpes de un martillo y el ruido de una sierra, cosas que Heidi escuchaba también con singular placer, porque eran sonidos familiares que había oído desde el primer día de su vida en los Alpes. De pronto se levantó y corrió hacia el cobertizo para ver qué estaba haciendo su abuelito. Delante de la puerta encontró un taburete completamente nuevo, y aún el viejo se hallaba construyendo otro. «Ya sé para quiénes son», exclamó Heidi muy contenta. «Este es para la abuelita de Frankfurt y el otro para Clara, para cuando vengan, pues ahora, hace falta otro», continuó vacilando. «¿O acaso crees, abuelito, que la señorita Rottenmeier no vendrá?» «Ahora no puedo decírtelo, hija mía», respondió el abuelo, «pero más vale que tengamos un asiento disponible para poderla invitar a que se siente, si viene». Heidi contempló con aire pensativo los escabeles de madera sin respaldo, y se preguntaba si el carácter de la señorita Rottenmeier y aquellos asientos armonizarían. Al cabo de un momento la niña movió la cabeza con aire de duda y dijo: «Abuelito, me parece que ella no se sentará en los taburetes». «Entonces la invitaremos a que tome asiento sobre el hermoso sofá tapizado de terciopelo gris-verde», replicó el anciano. Heidi se preguntaba todavía dónde estaba el hermoso sofá tapizado de terciopelo verde, cuando oyó, de pronto, los silbidos, los gritos y latigazos que tan bien conocía. Rápidamente se lanzó hacia el rebaño, y poco después se hallaba rodeada de las cabritas. Estas parecían alegrarse tanto como Heidi de hallarse nuevamente en la montaña, porque nunca habían saltado tanto ni habían dado tan alegres balidos como aquel día. Pedro las apartaba con empujones para poder llegar a Heidi y entregarle una cosa. Cuando estuvo a su lado, le entregó una carta. «Ahí tienes eso», exclamó, y dejó que Heidi misma buscara la explicación del asunto. «¿Es que has recibido en el campo una carta para mí?», preguntó ella muy asombrada. «No», respondió el muchacho. «Pero, Pedro, ¿de dónde la has sacado?» «De la mochila». Así era, en efecto. La noche anterior, el empleado de correos de Dorfli le había entregado la citada carta. Pedro la había puesto en el fondo de su mochila, vacía en aquel momento, y, a la mañana siguiente, había puesto sus provisiones encima. Al recoger las 2 cabritas del viejo de los Alpes, había visto a Heidi y al abuelo, pero solamente al mediodía. Cuando abrió la mochila para sacar la comida, la carta cayó nuevamente en sus manos. Heidi leyó atentamente la dirección, luego se dirigió corriendo al cobertizo, llena de alegría, exclamó agitando la carta: «Una carta de Frankfurt». «Una carta de Clara. ¿Quieres que te la lea enseguida, abuelito?». Este estaba dispuesto a escucharla, y Pedro, que había seguido a Heidi, se preparó también para asistir a la lectura, apoyándose en el montante de la puerta para tener un sostén sólido y poder oír cómodamente lo que Heidi iba a leer. La niña empezó: «Querida Heidi, nosotras ya hemos preparado todas nuestras maletas y nos pondremos en camino dentro de 2 o 3 días, porque papá parte también al mismo tiempo, no para venir con nosotras, sino para irse a París. El doctor viene a vernos todos los días y, apenas entra, empieza a gritar: marchad. ¿Marchad a los Alpes? No le llega la hora de que nos pongamos en camino, si tú supieses cuánto le ha gustado la estancia en vuestras montañas. Durante el pasado invierno casi ha venido todos los días a verme porque siempre tenía alguna cosa nueva que contarme. Entonces se sentaba a mi lado y me hablaba de los días que ha pasado contigo y con tu abuelito, me hablaba de las montañas, de las flores, del delicioso aire fresco, de la tranquilidad de que se goza estando tan alto, encima de todos los pueblos y de todos los caminos. Decía con frecuencia que en los Alpes todo el mundo podría recobrar la salud. Él mismo ha vuelto completamente transformado, hacía muchísimo tiempo que no le habíamos visto tan satisfecho, cuánto me alegro de poder ver todo eso, de poderme hallar contigo en los Alpes, y también de conocer a Pedro y a sus cabritas. Sin embargo, es necesario que antes me someta a una cura durante 6 semanas en el balneario de Ragaz, porque así lo ha mandado el doctor. Luego iremos enseguida a vivir a Dorfli. Cuando haga buen tiempo, me llevarán en mi sillón de ruedas a tu casa y juntas pasaremos agradablemente el día. Abuelita irá conmigo,
Ella se alegra también de volverte a ver. Pero creo que la señorita Rottenmeier no quiere ir. Abuelita le dice casi todos los días, ¿qué ha pensado usted, querida Rottenmeier, acerca del viaje a Suiza? No gaste usted cumplidos si le gusta venir con nosotras. La señorita le da siempre las gracias con mucha cortesía, pero dice que no quisiera ser importuna. Yo sé muy bien lo que piensa. Cuando Sebastián volvió, después de acompañarte, hizo una descripción terrible acerca de los Alpes, contó que se veían allí enormes rocas suspendidas sobre los caminos y que amenazaban derrumbarse, que en todas partes hay precipicios y abismos a los que era fácil caer, que los senderos son tan empinados que a cada instante es de temer una caída, y que, si bien las cabritas pueden subir saltando, ningún ser humano puede atreverse a poner allí sus pies sin correr inminente riesgo de perder la vida. La señorita Rottenmeier se echó a temblar, y desde entonces ya no sueña en el viaje a Suiza, como hacía antes. Tinette también está asustada y tampoco quiere venir con nosotras. Iremos, pues, solamente abuelita y yo. Sebastián nos acompañará hasta Ragaz y enseguida volverá aquí, a casa. Yo casi ya no puedo aguardar más el momento de emprender la marcha. Adiós, querida Heidi. Abuelita también te envía sus saludos. Te quiere tu buena amiga, Clara. Después de escuchar la lectura de la carta, Pedro se apartó con rápido movimiento del marco de la puerta en que estaba apoyado e hizo restallar el látigo repetidas veces y con tanta furia, que todas las cabritas huyeron. Aterradas precipitándose hacia el sendero con saltos alocados. Pedro corrió tras ellas hendiendo el aire con el látigo, como si tuviera necesidad de descargar su rabia sobre algún enemigo invisible. En efecto, algo le exasperaba, y este algo era la llegada de los amigos de Heidi. La niña estaba tan contenta que al día siguiente se empeñó en bajar a ver a la abuelita de Pedro para contarle quiénes iban a venir desde Frankfurt, sobre todo quién no vendría. Todo ello era de la mayor importancia para la anciana, conocía tan bien todos los personajes citados y tomaba tanto interés en todas las cosas de Heidi. Esta se puso, pues, en camino al mediodía siguiente. Ahora que el sol tardaba ya más tiempo en desaparecer tras el horizonte, la niña podía bajar sola a la choza de la abuela de Pedro y hallaba gran placer en hacer el camino corriendo, dejándose llevar por la brisa de mayo. La anciana ya no pasaba todo el día en el lecho, ocupaba nuevamente su sitio del rincón y, como antes, hilaba en la rueca. Mas aquel día se advertía cierta preocupación en su rostro, hallábase sumida en pensamientos tristes que desde la noche anterior la perseguían y no le habían dejado dormir. Cuando Pedro, hecho una furia, entró por la noche en casa, la anciana había comprendido, deduciéndolo de las palabras entrecortadas del muchacho, que iban a llegar de Frankfurt una porción de personas. En cuanto a lo que iría sucediendo después, Pedro no sabía nada, pero los pensamientos de su abuela eran muy negros acerca del porvenir. Heidi entró corriendo en la habitación y se fue en derechura hacia la abuela, se sentó en el pequeño taburete que siempre estaba dispuesto para ella, y contó con tal vivacidad lo que tenía que decir, que ella misma se emocionó. Mas, de pronto, se detuvo en medio de una frase y preguntó con inquietud, ¿qué tienes, abuelita? ¿Es que lo que te cuento no te gusta? Sí, Heidi, por ti me alegro, puesto que la llegada de tus amigos te causa tanta alegría, respondió la anciana, esforzándose por aparecer contenta. Pero, abuelita, yo veo que estás preocupada. ¿Es que temes que pueda venir la señorita Rottenmeier? Preguntó Heidi, mostrándose también inquieta. No, no es nada, aseguró la abuela para tranquilizarla, dame un poco tu mano, Heidi, para que yo me dé buena cuenta de que estás aún a mi lado. Seguramente será para tu bien, aunque a mí me parece que después no podré vivir. Pues yo no quiero nada para mí si tú, después, no puedes vivir, abuelita, declaró Heidi en tono tan decidido que en el corazón de la anciana nacieron otros temores. Después de oír las noticias que trajo Pedro, su abuela supuso enseguida que la gente de Frankfurt iba a venir para llevarse a Heidi, y era muy natural que quisieran llevársela, ahora que la niña se hallaba nuevamente bien. Sin embargo, la anciana comprendió que no hubiera podido manifestar su angustia y sus temores en presencia de Heidi. Era la niña tan compasiva para con ella. Podría ocurrir que se resistiera a partir con sus amigos, y esto no debía suceder. La abuela buscó un auxilio y no tardó en encontrarlo, pues no conocía otro. Heidi, dijo, ya sé lo que me hará bien y me inspirará buenos sentimientos. Léeme aquella canción que comienza por, desecha esos temores. Heidi se había familiarizado tanto con el libro de las canciones, que halló inmediatamente lo que la anciana pedía, y con voz clara, leyó, desecha esos temores,
que Dios sabe muy bien lo que para tu alma más saludable es. Permaneces serena ante la tempestad. ¿No es Dios como un buen padre que te defenderá? Sí, sí, esto era lo que me hacía falta oír, dijo la abuela, mientras la expresión de angustia desaparecía de su rostro. Heidi la contempló un momento muy pensativa, y luego le preguntó, abuelita, ¿saludable significa lo que hace bien y lo que cura, cuando una está enferma? Sí, debe de ser eso, hija mía, contestó la abuela con un movimiento afirmativo de la cabeza. Y puesto que Dios sabe lo que nos hace bien, podemos estar tranquilas, pase lo que pase. Léeme eso otra vez, Heidi, para que lo recordemos bien. La niña leyó el verso repetidas veces, porque la encantaba la serenidad que la abuelita obtenía de la canción. Entretanto habíase hecho de noche y Heidi hubo de regresar a la cabaña. Mientras recorría el largo sendero empezaba a brillar en el firmamento una estrella tras otra. Cada nueva estrella aparecía más brillante que la anterior, como si con su radiante centelleo quisiera verter nuevas alegrías en el corazón de Heidi. Esta se detenía sin cesar para contemplarlas, y al ver que el cielo aparecía cada vez más alegre y más brillante, no pudo menos de corresponder a su mensaje, exclamando en voz alta, ahora lo comprendo todo. Porque Dios sabe lo que es bueno para nosotros, debemos estar tranquilos y ser felices. Y las estrellas continuaron brillando y guiñando el ojo a Heidi hasta que ésta llegó a la cabaña, delante de la cual la esperaba el abuelo contemplando también el firmamento, que desde hacía mucho tiempo no había brillado con tanto esplendor. No solamente las noches, sino también los días, fueron, durante aquel mes de mayo, excepcionalmente luminosos y puros. El abuelo se maravillaba a veces al ver que el sol saliera por la mañana con todo el esplendor que tenía al ponerse la noche anterior, y de que día tras día luciese en un cielo sin nubes. Este es un año de sol, dijo un día, un año como hay pocos. La savia de las plantas será muy vigorosa y enérgica. Ten cuidado, general, no vaya a resultar que tus saltarinas se vuelvan ingobernables a causa de la buena nutrición. Pedro le contestaba haciendo restallar su látigo con cierto aire de bravuconería y en su rostro se leía claramente esta muda contestación, yo sabré arreglármelas. De este modo transcurrió el verdeante mes de mayo. Llegó luego el de junio con sus largos y radiantes días, y el calor del sol, cada vez más fuerte, hizo brotar de la tierra todas las flores. Se esparcían estas por las montañas de los Alpes y llenaban el aire con su dulce aroma. Tocaba también a su fin el mes de junio, cuando una mañana salió Heidi corriendo de la cabaña, después de terminar sus quehaceres domésticos. Deseaba ir a los pinos y luego subir más alto todavía para ver si la gran mata de la centaura habíase abierto ya, porque nada le parecía tan precioso como aquellas graciosas campanillas abiertas en plena luz. Mas en el momento en que Heidi iba a dar la vuelta a la casa, se detuvo bruscamente y empezó a dar tales gritos, que el abuelo salió del cobertizo para ver qué cosa extraordinaria había sucedido. «Abuelito, abuelito», le gritó la niña fuera de sí. «Ven aquí, ven y mira». El anciano acudió a la llamada de su nieta y miró en la dirección que la niña le señalaba con tanta agitación. Por el largo sendero de los Alpes serpenteaba la más extraña de las comitivas que jamás se había visto en aquella región. A la cabeza iban dos hombres con una silla de manos descubierta en la que se hallaba instalada una muchacha envuelta en muchos chales. Detrás de ellos iba un caballo montado por una dama de aspecto imponente que miraba sin cesar a todas partes y hablaba con viveza con el joven guía que caminaba a su lado. Luego seguía un gran sillón de ruedas, vacío, empujado por otro joven, porque era más prudente para la enferma subir el sendero abrupto en silla de manos. Cerraba la marcha un mozo que llevaba una banasta llena de mantas, chales y abrigos, había tantos, que tras de ellos no se veía la cabeza del hombre. «Son ellas. Son ellas», exclamaba Heidi brincando de alegría. En efecto, eran Clara y su abuelita que, poco a poco, se aproximaban y alcanzaron al fin la cima. Los mozos dejaron la silla de manos en el suelo. Heidi se abalanzó sobre Clara y las dos niñas se abrazaron con transportes de alegría. La abuelita llegó después, se apeó del caballo y saludó con mucha ternura a Heidi, que había acudido inmediatamente. Luego la anciana se volvió al viejo de los Alpes, que se había acercado para dar la bienvenida a la ilustre dama. No hubo muestras de rigidez en su encuentro, se conocían ambos tan bien como si se hubieran relacionado durante muchos años. Después del primer saludo, la abuela de Clara exclamó con viveza, pero, querido abuelo, tiene usted aquí una residencia verdaderamente señorial. ¿Quién lo hubiese creído?
Un rey podría envidiársela. Y qué buena cara tiene nuestra pequeña Edie. Una verdadera rosa de mayo, continuó, atrayendo a la niña y acariciándole las frescas mejillas. ¡Qué maravillas en todas partes! ¿Qué dices de esto, Clara? ¿Qué dices? Clara miró en torno suyo plenamente asombrada y maravillada. Jamás había visto, ni menos presentido, semejante ambiente. ¡Qué hermoso es todo esto! ¡Qué bien se está aquí! Repetía sin cesar. Jamás hubiera podido figurarme que fuera así. Oh, abuelita, aquí quisiera quedarme. Mientras tanto, el viejo de los Alpes había aproximado el sillón de ruedas, en cuyo asiento colocó algunas mantas que había tomado de la banasta. Luego se dirigió hacia la silla de manos. Si instalásemos a la señorita en su sillón, se encontraría mucho mejor, dijo. La silla es un poco incómoda. Y sin esperar que lo ayudasen, con sus brazos vigorosos levantó suavemente a Clara y la colocó con el mayor cuidado en el cómodo sillón. Luego extendió la manta sobre sus rodillas y le arregló tan bien los pies sobre los cojines, que se hubiera dicho que se había pasado la vida cuidando a personas inválidas. La abuela miraba al viejo con gran asombro. Abuelo, dijo al fin, si yo supiese dónde ha aprendido usted a cuidar enfermos, mandaría al mismo sitio a todas las enfermeras que conozco para que pudiesen adquirir la destreza que usted tiene. No entiendo cómo es posible esto. El viejo sonrió afablemente. Es más cuestión de práctica que de estudios, respondió, pero a pesar de la sonrisa, se advertía en su rostro un poco de tristeza. Había recordado, de pronto, el rostro sufriente de un hombre sentado en otra silla igual que la de la niña, mas cuyo cuerpo se hallaba tan mutilado, que apenas le quedaba un miembro útil. Aquel hombre había sido capitán, a las órdenes del cual se hallaba el viejo, y al que encontró en Sicilia, después de un duro combate, muy mal herido. Cargándolo sobre sus fuertes hombros, sacó al capitán del lugar peligroso. Desde entonces no lo abandonó ni un momento y lo cuidó hasta que la muerte puso término a su triste situación. Al ver a Clara sentada en el sillón, le pareció que la cosa más natural, como antes hiciera con su capitán, era cuidar de la niña y prestarle todos aquellos servicios que tan bien conocía. Sobre la cabaña y los pinos se cernía un cielo sin nubes, de un azul profundo, que sobrepasaba las altas cumbres grises de la montaña. Clara no pudo apartar la mirada de aquella maravilla y se hallaba transportada de alegría. Oh, Heidi, qué dicha si yo pudiera recorrer este prado, dar contigo la vuelta a la cabaña, pasearme bajo los pinos. Exclamó con anhelo. Ojalá pudiera ver contigo todo lo que ya conozco desde hace tanto tiempo sin haberlo visto jamás. Heidi, al oír a su amiga, hizo un gran esfuerzo y logró lo que se había propuesto. Suavemente empujó el sillón sobre el césped seco, y no lo detuvo hasta llegar al grupo de los 3 pinos, debajo de los cuales descansó. Nunca en su vida había visto Clara una cosa tan bella como aquellos altos y viejos árboles, cuyas anchas ramas tocaban con la punta el suelo. También la abuela, que había seguido a las niñas, se detuvo asombrada ante tanta belleza. No sabía decir que era lo más hermoso de los viejísimos pinos, si las densas copas que susurraban su eterna canción proyectando hacia el azul del cielo sus puntas, o los rectos y sólidos troncos, cuyas enormes ramas daban cuenta de los muchos años que aquellos árboles se hallaban allí contemplando los valles. En que las personas iban y venían y donde todo cambiaba, y solo ellos seguían como habían sido siempre. Entretanto, Heidi había llevado el sillón de Clara al establo de las cabritas, cuya puerta abrió enseguida de par en par para que su amiga pudiera verlo todo bien. Mas en aquel momento poca cosa había que ver en el establo, puesto que sus habitantes se hallaban fuera. Con acento de pena exclamó Clara, oh, abuelita, ojalá pudiera yo quedarme aquí hasta que regresen Diana y Blanquita, porque tengo muchas ganas de verlas. Y también a las otras cabritas y a Pedro. Añadió. Pero si he de bajar todas las noches tan temprano como dijiste, no podré ver nada. ¡Qué lástima! Hija mía, ante todo es necesario que nos alegremos de tantas cosas hermosas como hay aquí y no que recordemos aquello que falta, dijo en tono de amable reproche la anciana, siguiendo el sillón empujado por Heidi. ¡Oh, las flores! Volvió a exclamar Clara. ¡Cuántas florecillas rojas y cuántas campanillas azules! ¡Oh, quién pudiera saltar de esta silla y cogerlas! Heidi se precipitó en el acto hacia las flores, al poco rato, regresó con un gran puñado de ellas. Eso no es nada, dijo colocando el ramo sobre las rodillas de Clara, comparado con las que hay en los prados. Espera hasta que vayas allí y verás qué flores tan hermosas hay.
En muchos sitios la centaura roja y la pasionaria están amontonadas a millares, y en otros, las campanillas azules. También hay sitios donde abundan unas lindas rosas de un amarillo tan brillante, que el suelo parece cubierto de oro. Luego aquellas otras, de pétalos grandes, que el abuelito llama ojos de sol, después hay unas que tienen un color moreno, con florecitas pequeñas redondas y que huelen muy bien. Cuando estoy sentada entre todas aquellas flores, me hallo tan a gusto que nunca quisiera levantarme. Los ojos de Edie brillaban del deseo de volver a ver lo que acababa de describir. Clara se contagió de su mismo entusiasmo y en sus suaves ojos azules se reflejó el ardiente deseo de su amiguita. Oh, abuelita. ¿Podré ir hasta allí? ¿Crees posible que pueda subir yo tan alto? Preguntó anhelante. Oh, si yo pudiera andar y recorrer contigo los Alpes, Heidi. Yo empujaré el sillón, no temas, contestó la niña tranquilizándola. Y para demostrar lo fácil que era para ella llevar a su amiga, empujó el sillón y dio la vuelta por la casa con tanta fuerza que, por poco, se precipita montaña abajo. Más allí estaba el abuelo que detuvo el sillón a tiempo. Mientras se efectuó la visita a los pinos, el abuelo no estuvo ocioso. Junto al banco, delante de la cabaña, había puesto la mesa y algunos asientos, y todo estaba dispuesto para que allí mismo pudiera tomarse la excelente comida que en aquel momento se cocía en un perol, en el hogar de la cabaña. No pasó mucho tiempo, cuando el abuelo tenía ya todo colocado encima de la mesa, alegremente se reunió la gente alrededor de ella. La abuela se deshacía en exclamaciones de admiración acerca de aquel hermoso comedor, desde el cual se podía contemplar el valle, las montañas y el cielo azul. Una suave brisa llevaba sobre los comensales un fresco agradable y susurraba en los pinos tan dulcemente, como si el rumor se produjera para amenizar la fiesta. Jamás me ha sucedido nada igual, exclamó nuevamente la señora. Esto es una verdadera maravilla. Pero, ¿qué veo? Añadió asombrada. Me parece que estás comiendo el segundo pedazo de queso tostado, Clarita. ¿Cómo es eso? En efecto, encima de la rebanada de pan de Clara había otro pedazo del dorado queso de los Alpes. Es que esto tiene muy buen gusto, abuelita, mucho mejor que todas las comidas que nos daban en el balneario de Ragaz, aseguró Clara, e hincó el diente con buen apetito en la sabrosa comida. Come, come, dijo el viejo muy satisfecho. La brisa de nuestras montañas es la que suple la pobreza de nuestra cocina. Y así continuó la alegre colación. La abuela y el viejo se entendieron muy bien, su conversación hacíase cada vez más animada. En muchas cuestiones acerca de las gentes y de las cosas tenían la misma opinión, parecía que los dos hubiesen disfrutado desde muchos años en relaciones de excelente amistad. Así transcurrió agradablemente el tiempo, de pronto la anciana miró hacia el cielo y observó. Pronto hemos de prepararnos para bajar, hija mía. El sol va declinando y los hombres no tardarán en volver con el caballo y la silla de manos. El rostro alegre de Clara se llenó de tristeza, y con insistencia suplicó, una hora más, abuelita, te lo suplico. Aún no hemos visto la cabaña por dentro ni la cama de Heidi. Ojalá tuviera el día 10 horas más. Eso sí que no es posible, no observó la abuelita, pero añadió que también le gustaría ver la cabaña por dentro. El viejo se levantó enseguida de la mesa y llevó el sillón con mano firme hasta la puerta, pero no pudo pasar por ella porque el mueble era demasiado ancho. El abuelo no vaciló un momento, cogió a Clara en brazos y con ella penetró en la cabaña. La abuela entró también, y yendo de un lado a otro, admiró como ella, las cosas de aquel hogar sencillo y rústico, complaciéndose de que todo estuviera en tan buen orden y tan aseado. Eso que veo ahí arriba, Heidi, debe de ser tu cama, ¿verdad? Preguntó, y, sin temor, subió por la pequeña escalera de mano al desván donde estaba el heno. ¡Oh, qué bien huele esto! ¡Qué saludable debe de ser dormir aquí! Después se dirigió a la pequeña ventana practicada en el techo. Detrás de ella subió el abuelo con Clara en brazos, Heidi tampoco se quedó abajo. Todos se hallaban en torno del lecho de Heidi, la anciana, muy pensativa, lo contemplaba, aspirando de cuando en cuando con placer el fuerte aroma del heno fresco. Clara quedó estática delante de la cama de su amiga. «Oh, Heidi, qué bien duermes aquí arriba. Desde la cama puedes contemplar el cielo, en torno tuyo tienes este delicioso aroma, además, oyes el susurro de los pinos. Nunca he visto un dormitorio tan divertido y tan lindo». El abuelo echó una mirada a la abuela.
Si la señora me lo permite, dijo, y quiere creerme, no me parece desacertado que Clarita se quedara aquí en la montaña algún tiempo. He visto que ustedes han traído consigo bastantes mantas y chales, con ello podríamos hacerle aquí una buena cama, y en cuanto al cuidado de la niña, la señora no habría de preocuparse, porque de eso me encargaría yo muy a gusto. Clara y Heidi empezaron a gritar de contento como dos loquillas que eran, en el rostro de la abuela se transparentó la profunda alegría que sentía. ¡Qué hombre tan maravilloso es usted!, exclamó. ¿Qué cree usted que pensaba yo en este momento? Pues que una estancia aquí, en la montaña, habría de ser excepcionalmente beneficiosa para mi nieta, pero no me atreví a decirlo porque pensé también que sería muy incómodo para quien la hospedara, además de las molestias de tenerla que cuidar. ¿Y ahora usted ofrece todo esto como si nada significara? En verdad, querido abuelo, le quedo agradecida de corazón. La anciana estrechó efusivamente la mano del viejo y éste correspondió con la misma efusión. Enseguida el viejo puso manos a la obra. Volvió a llevar a Clara al sillón que quedó delante de la puerta, e Heidi lo seguía sin saber qué hacer, tanta era su alegría. El abuelo recogió todos los chales y mantas para subirlos al desván. Ha sido una suerte que la señora se haya provisto de todo, como si se tratara de una campaña de invierno. Todo esto nos viene ahora de perlas. Querido amigo, contestó la anciana, que se aproximaba en aquel momento, la previsión es una virtud que protege contra muchos males. Si durante un viaje por sus montañas no sobrevienen tempestades y lluvias, se puede hablar de suerte, pero esto no debe impedir que nos preparemos para todas las eventualidades. Y ya ve usted, los dos estamos de acuerdo en que mis medidas han servido para algo. Entretanto, los dos habían subido nuevamente al desván y empezaban a extender las mantas para formar con el heno una buena cama. Había tantas mantas que, cuando terminaron su obra, más que lecho, parecía una pequeña fortaleza. Ahora ya no puede penetrar el heno a través de las mantas, dijo al fin la abuela volviendo a probar con la mano la suavidad de la cama, en la que, a causa del espesor de las manías amontonadas, no se notaba el heno que había debajo. Satisfecha de su obra, la anciana bajó la escalera y se volvió a reunir con las niñas, las cuales, con rostros ardientes, hacían proyectos acerca de cómo emplearían el tiempo desde la mañana hasta la noche durante el tiempo que permitirían a Clara permanecer en la montaña. ¿Y cuánto tiempo podría estar allí? Inmediatamente preguntaron a la abuela acerca de tan importante asunto. La anciana contestó que no podía decírselo, que era preciso preguntárselo al abuelo de Heidi, y como éste en aquel momento se reunió también al grupo, las niñas le interrogaron enseguida. El abuelo contestó que unas 4 semanas sería justamente el tiempo necesario para poder juzgar si el aire de los Alpes dejaría sentir también su benéfica influencia sobre Clara. Las niñas, al oír la respuesta, manifestaron ruidosamente su satisfacción, porque no habían esperado poder estar juntas tanto tiempo. En aquel momento vieron llegar a los mozos portadores de la silla de manos y el agua del caballo. Los dos primeros regresaron inmediatamente al pueblo. Cuando la abuela se dispuso a montar en su caballo, Clara exclamó alegremente: abuelita, ahora la despedida no puede causar pena, porque, aunque te vayas, vendrás de cuando en cuando a verme, y entonces todos estaremos contentos, ¿verdad, Heidi?». La abuelita montó a caballo, el viejo cogió las riendas y lo llevó con mano firme por el abrupto sendero de la montaña. De nada valieron las protestas de la anciana, que no quería tal sacrificio. El viejo declaró que la acompañaría hasta Dorfli porque la pendiente era muy pronunciada y no carecía de peligro. La abuela no pensaba quedarse en Dorfli, ahora que regresaba sola, sino que decidió ir directamente al balneario de Ragaz, desde donde haría de vez en vez excursiones a la montaña. Mucho antes de regresar el viejo, llegó Pedro con sus cabritas a la cabaña. Cuando los animalitos se dieron cuenta del sitio donde se hallaba Heidi, se precipitaron hacia ella, y las dos niñas se vieron inmediatamente rodeadas por los animales. Las cabras se empujaban, como siempre, unas a otras para estar más cerca de la niña. Esta iba diciendo los nombres de cada una para que Clara también las conociera. De aquí que Clara hiciera, por fin, el anhelado conocimiento de la pequeña Blancanieves, la alegre Cascabel, las aseadas cabritas del abuelo, de todas, hasta del gran turco. Mientras tanto, Pedro se mantuvo apartado y echaba miradas amenazadoras a Clara, la cual no cabía en sí de contenta y nada advirtió del extraño proceder del muchacho. Cuando las niñas le dieron las buenas noches, Pedro, por toda respuesta, hendió tan furiosamente el aire con su látigo como si quisiera romperlo. Luego echó a correr montaña abajo, seguido de las cabras.
Digno remate de todas las cosas hermosas que Clara había visto aquel día, fue la sorpresa que experimentó cuando, después de acostarse en el muelle lecho de heno, pudo contemplar, a través de la abertura del techo, el firmamento lleno de estrellas. «Oh, Heidi», le exclamó, «si parece que estamos en un coche que se dirige directamente hacia el cielo». «Sí, eso parece, ¿y tú sabes por qué están tan contentas las estrellas y nos guiñan el ojo?», preguntó Heidi. «No, eso sí que no lo sé». «¿Qué quieres decir?», preguntó Clara a su vez. «Pues porque las estrellas ven como Dios nuestro Señor todo lo dispone tan bien para los hombres a fin de que nada teman y estén seguros de que todo ha de resultar, al fin, para su bien. Esto les causa mucha alegría. Fíjate cómo nos hacen señas para que también nosotras estemos contentas. Pero, Clara, nosotras no nos hemos de olvidar de rezar. Hemos de rogar mucho a Dios nuestro Señor para que no nos olvide cuando lo dispone todo, para que también nosotras podamos estar seguras y no tengamos nada que temer». Entonces las dos niñas se incorporaron nuevamente en la cama y cada una de ellas dijo la oración de la noche. Después Heidi se echó otra vez, se apoyó sobre un brazo y se durmió instantáneamente. Solo Clara permaneció largo rato despierta todavía, porque jamás había visto una cosa tan maravillosa como aquel dormitorio alumbrado por la luz de las estrellas, a las cuales no se cansaba de contemplar. Es que Clara nunca había visto las estrellas, porque, de noche, jamás había salido de casa, y, dentro de ella, la servidumbre cerraba las cortinas de las ventanas mucho antes de la aparición de los astros nocturnos. Y ahora, cada vez que cerraba los ojos para dormir, volvía a abrirlos nuevamente, para ver si todavía estaban en el firmamento aquellas dos estrellas grandes que brillaban más que las otras y que tan singulares señas hacían, como había dicho Heidi. Así continuó hasta que el cansancio la rindió, pero aun en sueños seguía viendo aquellos dos luceros del cielo. Capítulo 21. Cómo transcurre la vida en los Alpes. El sol salió por detrás de las rocas, lanzando sus primeros rayos sobre la cabaña y el valle. El viejo había salido de su casa, y como todas las mañanas, contemplaba con religioso silencio cómo, a su alrededor, se disipaba en los valles y en las alturas la ligera neblina de la madrugada y se despertaba el mundo para empezar un nuevo día. Las tenues nubes de la mañana se iluminaban cada vez más, hasta que al fin apareció el sol en toda su gloria e inundó las montañas, los bosques y el valle con sus dorados rayos. En aquel momento el viejo penetró de nuevo en la cabaña y subió sigilosamente la pequeña escalera para contemplar a las dos niñas. Clara acababa de abrir los ojos y miraba con gran asombro cómo entraban los rayos del sol por la ventana y danzaban alegremente sobre el lecho. No se daba cuenta ni de lo que veía ni en dónde se hallaba. Pero dirigió una mirada hacia Heidi, la cual estaba todavía dormida a su lado, y, al mismo tiempo, oyó la voz cordial del abuelo: «¿Has dormido bien? ¿Tienes todavía sueño?». Clara aseguró que no tenía sueño ninguno, pues había dormido toda la noche de un tirón. Esto agradó al abuelo, el cual puso enseguida manos a la obra y ayudó a Clara a vestirse con tanto acierto como si fuera su oficio cuidar de niños enfermos y procurarles toda clase de comodidades. Heidi, que al fin había abierto los ojos, vio con asombro cómo el abuelo cogía a Clara en brazos, ya vestida, y descendía con ella. Era, pues, preciso apresurarse para reunirse con ellos. Saltó del lecho y se arregló en un abrir y cerrar de ojos, después bajó la escalera, salió de la cabaña y se detuvo para contemplar, estupefacta, lo que hacía el abuelo. Ya la noche anterior, mientras las niñas dormían en su lecho de heno, había reflexionado largamente acerca del lugar donde podía guardar el ancho sillón de ruedas. No había que pensar en hacerlo entrar en la cabaña, pues la puerta era demasiado estrecha. Pero de pronto tuvo una idea, se dirigió al cobertizo y arrancó dos tablas de uno de sus tabiques. Por la amplia abertura hizo penetrar el sillón y volvió a poner las tablas en su sitio, pero sin clavarlas. Heidi había llegado en el momento en que el abuelo, después de colocar a Clara en el sillón, salía, empujándolo, del cobertizo por el hueco recién abierto, al pleno sol de la mañana. En medio del llano que había frente a la cabaña dejó el sillón para dirigirse al establo de las cabritas. Heidi corrió hacia Clara. La fresca brisa de la mañana acariciaba los rostros de las niñas y les llevaba oleadas aromáticas de los abetos que impregnaban la atmósfera. Clara aspiraba profundamente esta brisa fortificadora, y recostada en el respaldo del sillón gozaba de la sensación de bienestar que hasta entonces le era desconocida. Jamás pudo aspirar el aire matinal en pleno campo, y este puro aliento de los montes, tan fresco, tan vigoroso, era para ella una verdadera delicia. Gozaba igualmente del brillante sol,
tan poco ardoroso en lo alto de la montaña y que jugueteaba dulcemente entre sus manos y en el césped, a sus pies. Nunca hubiera podido figurarse que la vida en aquel lugar fuera tan hermosa. Oh, Heidi, si yo pudiera estar siempre aquí, contigo. Exclamó Clara volviéndose en su sillón para mejor recibir en todas partes de su cuerpo los besos del aire y del sol. ¿Ves cómo era cierto lo que te decía? Repuso Heidi henchida de felicidad. No hay en el mundo lugar tan bello como nuestra cabaña de los Alpes. En aquel momento el viejo salió del establo y se dirigió hacia las niñas con 2 tazones llenos de leche blanca y espumosa. Dio uno a Heidi y otro a Clara. Esto te hará bien, hija mía, dijo animando a Clara con un movimiento de cabeza. Es la rica leche de Blanquita. Buen provecho. Como Clara nunca había bebido leche de cabra, comenzó por olerla con cierto aire de vacilación, pero cuando vio la avidez con que Heidi bebió su tazón, sin descansar, tan rica la hallaba, también ella bebió hasta la última gota de aquel néctar, tan dulce y aromático como si le hubieran echado azúcar y canela. Mañana nos beberemos 2 tazas, dijo el abuelo, que había visto con satisfacción cómo Clara seguía el ejemplo de Heidi. Un momento después, Pedro hacía su aparición con su ejército, y mientras ella avanzaba hacia las cabras para recibir su saludo matinal, el abuelo llamó a Pedro aparte, a fin de poder entenderse con él, pues las cabras balaban ensordecedoramente para testimoniar a Heidi su afecto. Oye bien lo que voy a decirte, dijo el viejo. Desde hoy dejarás a Blanquita hacer lo que quiera. Por instinto ya sabe ella cuáles son las hierbas más nutritivas. Por lo tanto, si quieres subir a mayor altura que de costumbre, síguela, las demás cabras ya te seguirán también. Y si aún quieres subir más, síguela a sí mismo, ¿entendido? Ve donde ella vaya, pues Blanquita sabe de esto más que tú y es menester que coma las mejores hierbas para producir una leche de primera calidad. ¿Por qué pones esos ojos? Parece que quieras comerte a alguien. Nadie te estorbará. Y ahora vete y acuérdate bien de lo que te he dicho. Pedro tenía la costumbre de obedecer en todo al viejo de los Alpes. Así, pues, se puso enseguida en marcha, pero debía suponer que había en ello algo oculto, porque volvía frecuentemente la cabeza, con ojos desmesuradamente abiertos. Las cabras, al avanzar, arrastraron a Heidi un trecho, circunstancia que aprovechó el muchacho para exclamar con aire de amenaza: «Has de venir con nosotros porque hemos de seguir a Blanquita a todas partes». «No puedo ir ahora», contestó la niña. «No podré ir con vosotros en mucho tiempo, porque he de hacer compañía a Clara. Alguna vez ella y yo subiremos a verte, así lo ha dicho el abuelo». Mientras hablaba, Heidi se había librado de las cabritas y volvía al lado de Clara. Pedro, al verla marchar, amenazó furiosamente con los puños a las 2 niñas hasta que su rebaño empezó a correr montaña arriba, y el chico lo siguió dando grandes zancadas para ponerse lo antes posible fuera del alcance del viejo de los Alpes, porque prefería no enterarse de la impresión que su amenaza hiciera sobre aquel. Clara y Heidi se habían propuesto hacer aquel día tantas cosas, que no sabían por dónde empezar. Heidi propuso, ante todo, escribir una carta a la abuela, ya que habían prometido escribir todos los días. La abuela, que no las tenía todas consigo acerca del resultado de la estancia de Clara en la montaña, había hecho prometer a las niñas que, por carta, la pondrían al corriente de lo que sucediese. De este modo pensaba enterarse de si su presencia era necesaria allí arriba en un momento dado, mientras tanto, podría gozar tranquilamente de su estancia en el balneario. ¿Hemos de entrar para escribir?, preguntó Clara, que hubiera querido redactar la carta, pero se hallaba tan bien al aire libre, que no deseaba apartarse de tan grato lugar. Pero Heidi supo arreglárselas. Entró corriendo en la cabaña y regresó a poco con un taburete y recado de escribir. Puso encima de las rodillas de Clara un libro y un cuaderno, ella se sentó en el taburete, tomando el banco por mesa, y así las 2 niñas empezaron a escribir la carta de la abuela. Clara, después de cada frase, dejaba el lápiz y miraba en torno suyo. El paisaje le encantaba. El viento había perdido el frescor de la mañana y le acariciaba dulcemente el rostro. Al mismo tiempo se oía su murmullo entre las ramas de los pinos. En la clara atmósfera revoloteaban y zumbaban alegremente los insectos, y en todo el soleado valle reinaba una augusta quietud, una bienhechora paz envolvía al mundo, y las cimas de los altos montes lo contemplaban serenos. Solo de cuando en cuando se oía el alegre grito de algún pastorcillo, y el eco de las montañas, suavemente, devolvía el resonar de la voz. La mañana transcurrió sin que las niñas se diesen cuenta del tiempo.
Nuevamente apareció el abuelo con la fuente humeante para que comiesen al aire libre, ya que el viejo opinaba que Clara había de permanecer en él mientras quedase un rayo de sol en el cielo. Así se sirvió la comida en la mesa colocada delante de la cabaña, como hicieron el día anterior, con gran placer de las niñas. Luego, Heidi llevó el sillón hacia los pinos, porque había convenido con Clara en que debajo de la deliciosa sombra de los viejos árboles pasarían la tarde para contarse mutuamente lo que les había sucedido desde que se separaron en Frankfurt. Aun cuando allí todo transcurría en apacible calma, Clara, sin embargo, tenía mucho que referir acerca de las personas que concurrían a la casa Sesemann, y a las cuales conocía Heidi. Las dos niñas se sentaron a la sombra de los pinos, cuanto más animada era su conversación, más fuerte cantaban los pájaros en las ramas, como si les complaciera la alegre charla y quisieran tomar parte en ella. El tiempo transcurrió rápida e inopinadamente para las niñas, llegó el crepúsculo, y con él el rebaño de Pedro y este detrás, con la frente arrugada y la cara hosca. «Buenas noches, Pedro», me exclamó Heidi al ver que el chico no quería detenerse. «Buenas noches, Pedro», me exclamó también Clara amablemente. El muchacho no devolvió los saludos. Furioso, corrió detrás de las cabras. Clara, al ver que el abuelo llevaba la aseada Blanquita al establo para ordeñarla, sintió de pronto tanto deseo de beber la sabrosa leche, que apenas podía aguardar el momento en que el abuelo se la trajese. Ella misma se asombró de su vehemente deseo. «Oye, Heidi, es extraño lo que me pasa», dijo. «Hasta ahora solo he comido porque me obligaban a ello, y todo lo que me daban tenía gusto a aceite de hígado de bacalao. Muchas veces he pensado, ojalá no tuviera necesidad de comer. Y ahora ni siquiera puedo esperar el momento en que el abuelo me traiga la leche». «Ya sé lo que es», repuso Heidi, como si efectivamente lo comprendiera, pues la pequeña recordaba los días que pasó en Frankfurt, cuando la comida no quería pasarle de la boca. Pero Clara no lo comprendía aún. En toda su vida había pasado un día entero al aire libre, mucho menos, en un aire tan puro y vivificador como el de aquella montaña. Cuando el abuelo se acercó con las tazas llenas, Clara cogió rápidamente la suya, y después de darle las gracias, se bebió el contenido sin descansar, y tan aprisa, que terminó antes que Heidi. «¿Puedo beber un poco más?», preguntó tendiendo la taza al abuelo. Este expresó su satisfacción con un movimiento de cabeza, tomó también la taza de Heidi y volvió a entrar en el establo. Cuando volvió, cada uno de los tazones tenía una tapadera, aunque distinta de las que se usan ordinariamente. Aquella tarde el abuelo había ido al Mayen superior, donde se elabora la más exquisita mantequilla. Se había traído una buena porción, y acababa de poner una gruesa capa de ella sobre 2 buenas rebanadas de pan. Las niñas comieron tan a gusto que el abuelo se quedó, complacido, para contemplarlas. Aquella noche, cuando Clara se halló en su cama de heno y quiso, como la víspera, ver cómo brillaban las estrellas en el cielo, le sucedió exactamente lo que a Heidi. Sus ojos se cerraron enseguida y se sumió en el más profundo y reparador de los sueños. El día siguiente y el otro se deslizaron de la misma agradable forma. En el tercero, las niñas recibieron una gran sorpresa. Vieron llegar por el sendero a 2 hombres muy cargados. Cada uno de ellos llevaba en la espalda una cama completa con sus sábanas y colchas blancas y nuevas. También traían una carta de la abuela de Frankfurt en la que decía que las camas eran para Clara y Heidi, y que era preciso abandonar los lechos de heno. En lo futuro, decía, Heidi dormirá siempre en una verdadera cama, pues en invierno se llevará una Dorfli, mientras la otra quedará en la cabaña, para cuando vuelva. Después alababa a las niñas por las largas cartas que le habían escrito, y las animaba a hacerlo todos los días para poderlas seguir con el pensamiento, como si estuviese a su lado. Mientras tanto, el abuelo había subido al desván para quitar los montones de heno que hasta entonces habían servido de lecho y arrojar a un lado las mantas. Después volvió a bajar para ayudar a los 2 hombres a subir las 2 camas. Las colocó una al lado de la otra, de modo que desde ambas almohadas se tuviera la misma vista a través de la ventana, pues sabía cuánto gustaba a las niñas contemplar por esta abertura la aurora y el resplandor de la luna. En tanto que la vida se desarrollaba así en los Alpes, la señora Sesemann permanecía en el balneario de Ragaz gozando vivamente de las excelentes noticias que recibía todos los días de la cabaña. El entusiasmo de Clara por su nuevo género de vida aumentaba de día en día, no se cansaba de hablar en todas sus cartas de la bondad y de los excelentes cuidados que le dispensaba el abuelo, de contar lo alegre y divertida que se mostraba Heidi, la alegría de que carecía en Frankfurt, ni que todas las mañanas, al despertar, era este su primer pensamiento, ¡qué felicidad! Estoy todavía en los Alpes.
Estas noticias tan satisfactorias proporcionaban una completa calma a la abuela, la cual consideró que, puesto que las cosas iban tan bien, podía aplazar aún un poco su segunda visita a los Alpes, cosa que no le desagradaba, pues la ascensión a caballo por el abrupto sendero, y sobre todo el descenso, habían sido muy molestos para la anciana. El abuelo parecía sentir una especial simpatía hacia la niña inválida. No pasaba un solo día sin que discurriera algún nuevo procedimiento para fortalecerla. Todas las tardes hacía una expedición a las altas rocas y volvía de allí cargado con un fardo de hierbas que, ya de lejos, saturaba el aire de un fuerte perfume, semejante al de los claveles y el tomillo mezclados. Al atardecer, cuando las cabras volvían, comenzaban a balar y se precipitaban hacia el pequeño establo en el cual hubieran querido penetrar atraídas por el aroma de aquellas hierbas que tan bien conocían. Pero el viejo tenía buen cuidado de mantener la puerta bien cerrada, pues no era para procurar a las cabras una buena comida, por lo que él había trepado hasta las rocas más altas en busca de hierbas raras. Estas estaban destinadas solamente a Blanquita, que había de convertirlas en una exquisita leche. Bien podía comprobarse en esta cabra el resultado de tales cuidados, levantaba su cabeza con un movimiento más vivo que el de las demás y sus ojos tenían un brillo inusitado. Hacía ya 3 semanas que Clara estaba en los Alpes. Desde hacía muchos días, el abuelo, al bajar por la mañana para sentarla en su sillón, le decía invariablemente: «¿Quieres probar, hija mía, una vez más a ponerte en pie?». Clara trataba de acceder a este deseo, pero exclamaba enseguida: «¡Ay, qué daño!». Y se asía al viejo. No obstante, éste le hacía repetir el ensayo todos los días, y cada vez más largamente. Hacía muchos años que no se había visto en los Alpes un verano tan hermoso. Un espléndido sol brillaba diariamente en el cielo sin nubes, las florecillas silvestres abrían sus cálices a la luz del astro rey, el cual, todas las tardes, después de haber bañado las cimas y los campos nevados con el incendio purpúreo y rosado de su luz, se sumía en el horizonte en un mar de oro y de sangre. Esta era una de las cosas de las que Heidi hablaba continuamente a Clara, porque aquel espectáculo solo se veía desde los altos campos de pastos. Le describía, sobre todo, con ardor, su lugar favorito, una pendiente de aquellos campos, en la que había tantas florecillas de oro y eran tan numerosas las campanillas, que la hierba semejaba amarilla y azul. Le hablaba también del perfumado diente de león, cuyo aroma exquisito la retenía imperiosamente en aquellos lugares. Cierto día en que Heidi, bajo los pinos, le hablaba de las flores, de los Alpes y de la magnífica puesta del sol, fue tal el deseo que experimentó de volver a aquellos lugares, que echó a correr hacia el cobertizo, donde el abuelo trabajaba en aquel momento. «Oh, abuelito», exclamó corriendo hacia él, «¿quieres venir mañana con nosotras a los prados? Es tan hermoso aquello en esta época». Conforme, asintió el viejo. «Pero tu amiguita me ha de hacer el favor de probar esta noche, con valentía, a ponerse en pie». Heidi, entusiasmada, fue a transmitir la noticia a Clara y ésta le prometió inmediatamente que probaría a mantenerse en pie tanto como el abuelo quisiera, pues le producía un gran placer la perspectiva del paseo por los hermosos campos de hierba. En su júbilo, Heidi dijo a Pedro, apenas lo divisó cuando el muchacho bajaba al anochecer con su pequeño ejército de cabras: Pedro, Pedro. Mañana iremos también nosotras y estaremos allí todo el día». A modo de respuesta, Pedro gruñó como un oso y descargó furiosamente el látigo contra la inocente cascabel, que galopaba no lejos de él. Pero ésta había visto a tiempo el ademán y, ágilmente, dio un salto por encima de Blancanieves, librándose así del látigo, que resonó vanamente en el aire. Aquella noche, cuando Heidi y Clara se encaramaron a sus hermosos lechos, se sentían henchidas de gozo ante la perspectiva de la excursión del día siguiente. De aquí que decidieran permanecer despiertas toda la noche para hablar hasta la hora de levantarse. Pero apenas pusieron la cabeza sobre la almohada, la conversación cesó súbitamente, y Clara vio en sus sueños una inmensa pradera tan llena de campanillas, que el llano parecía un cielo. Entretanto, Heidi oía como el ave de rapiña le gritaba desde las alturas: ven, ven, ven».